Hola, hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en otra conversación convencional desde Aysén, esta vez para la presentación de las candidaturas del Movimiento Aysén Constituyente, MAC. Tenemos invitados a Samuel Navarro. Samuel es abogado y él también está en la coordinadora No Más AFP. Es del PC, es egresado de la Universidad de Chile, próximo a cumplir 20 años ya de ejercicio profesional, es dirigente regional de la NEF y también de la agrupación de empleados fiscales y dirigente nacional. Pero también vamos a dejar hasta ahí a la presentación de Samuel, porque ya va a haber espacio para que ellos también hablen sobre su biografía y sobre su trayectoria. También está de invitada la precandidata Hailey Durán, que es licenciada en antropología y feminista, magíster en psicología e innovadora social. Y por último, Julio Ñanco Antilef, arquitecto, integrante de la Asociación Indígena Raquido Antum, y también, bueno, él es mapuche, no va por escaños reservados, pero ya vamos a hablar también de eso y de la representación sobre la plurinacionalidad. Bueno, les quiero agradecer que estén conectados. Las condiciones sanitarias no nos permiten estar en vivo y en directo, y la idea de este conversatorio fue pensado un poco desde la cercanía, desde la conversación, desde el lugar que sea más íntimo para los candidatos y la candidata. Así también nos sentimos todos cómodos, todos y todas cómodos, y también los invitamos a participar en el movimiento Aysén Constituyente. Así también, si desean presentar candidaturas, precandidaturas, todavía hay plazo, hay tiempo. Acérquense, comuníquense a través de las redes o con alguno de los precandidatos que está aquí también presente. Bueno, comenzamos con Samuel. Samuel, como hablábamos un poco tras bambalinas, queríamos saber sobre ti, cómo fue, cuál es tu motivación primero para ser precandidato y qué de tu biografía, por ejemplo, de tu experiencia, moviliza eso, cómo es tu relación con las personas, cuáles son tus expectativas con respecto al trabajo con las personas como para llevar la voz hacia la Convención Constitucional. Además, ¿cómo te imaginas también una nueva constitución? Sí, muchas gracias, Ivonne. Sí. Bueno, primero que nada quería reconocer que la posibilidad de que estemos aquí conversando se la debemos a miles y miles de chilenos que salieron a las calles en octubre de 2019. Algunos que fallecieron, que fueron asesinados, otros que perdieron la vista, ¿no es cierto? O que fueron quedados ciegos por la acción represiva de Carabineros. Así que mi primer reconocimiento es a todos aquellos y aquellas que lucharon para que hoy día podamos empezar a escribir una nueva página en la historia de Chile. Yo creo que la principal motivación ha sido que en mi calidad de dirigente sindical, social, activista, en primer término, hemos estado años y años luchando por una sociedad más justa. Una sociedad más justa que no tenga los derechos privatizados como la salud, la educación, la seguridad social. Llevamos algunos que llevan un poco más de años y canas en el cuerpo, estuvimos luchando contra la dictadura, primero para recuperar la democracia, pero principalmente para vivir una sociedad más justa, más en libertad y con justicia fundamentalmente. Y cargamos seguramente con años de un poco de frustración de que esto no se ha podido conseguir, que la salida pactada de la dictadura no significó necesariamente recuperación de derechos y recuperación de recursos. Hace poco encontré en algunos cachureos viejos que me entregaron el programa político de Patricio Elwin,
en que prometía incluso revisar las privatizaciones y revisar, ¿no es cierto?, lo que era la AFP. Y al final del día, tras 30 años de concertación y de gobiernos de derecha, lo que se ha hecho es profundizar el modelo, seguir mercantilizando los derechos, seguir depredando el medio ambiente, seguir arrinconando y militarizando el Colmapu, y todo lo que se había prometido, por lo que luchamos mucho tiempo, no se ha concretado. Por lo tanto, desde mi profesión de abogado y mi calidad de dirigente sindical, ahí solamente corregirte la presentación, que soy dirigente regional de la ANEF y dirigente nacional de mi gremio, que asume la Asociación de Trabajadores de la Superintendencia de Educación. Hemos estado también luchando y defendiendo derechos, porque creemos y creo fundamentalmente en las causas justas. Y ahí los que me conocen o los que han estado en la calle conmigo saben que cuentan con alguien que no solamente defiende causas justas, sino que defiende principios. Y más allá de, incluso a veces te señalan que tú defiendes a personas de derecha o personas que tienen otras ideas, y ahí tú lo que tienes que plantear, y yo lo he planteado públicamente y lo sostengo siempre, uno defiende principios, defiende personas, defiende trabajadores, y no defiende necesariamente a alguien por su ideología. Y eso me ha permitido por lo menos tener el reconocimiento de mis pares, y además de tener creo yo, las condiciones, las capacidades, y que han sido reconocidas porque yo soy vocero y fui fundador de la coordinadora No Más FP acá en Coyhaique, y los compañeros de la coordinadora son los que me propusieron en primer lugar para representarlos como precandidato, y también mi partido, del cual soy su secretario político regional, electo en el último congreso, reelecto, consideran que tengo las condiciones y tengo las capacidades para poder representar y escribir una nueva constitución que principalmente recupere derechos, recupere recursos y avance en materia de descentralización y de cuidado medioambiental. Yo creo que esos son como los principales ejes o las principales motivaciones, y que son las que pretendo representar como delegado en una futura convención constitucional. Gracias, Samuel. Me parece muy, muy importante esto de que no estemos en esa pupa de la ideología quizás, o de lo que nos motiva como lo más cotidiano, sino que también parte de esto, el movimiento Aysén Constituyente, es un lugar para ampliar la participación y para ampliar también es la forma para conseguir los derechos, y donde hay un derecho ganado hay un avance también para la humanidad, que bueno, que es una concatenación de buenas cosas, y así un poco construimos también la democracia, y negociando sobre todo mejores acuerdos, no son lo que uno quiere a veces, pero sí los consensos, los mejores acuerdos. En esto de la ampliación también me parece relevante, porque ya sabemos que va a ser una convención constitucional histórica a través de la paridad, y para eso también quisiera que Hailey se presentara y presentara un poco de su biografía, algunos hitos, algunas cosas, quizás cómo surgió esto, cómo te diste cuenta o cuándo te diste cuenta de que eras feminista, o de esta diferencia, o de este lugar desde donde nos embarcamos también para posicionarnos políticamente. Hailey. Hola Ivonne, muchas gracias por la invitación. Hola a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Si pienso cuando empecé a ser feminista, creo que empezó como a los 16 años. Yo estudié en una escuela y en un liceo de Curacaví, que es una zona rural de la región metropolitana, hasta segundo medio, y luego en tercero medio me fui a Santiago al Liceo 4. El Liceo 4 está en la calle Matucana, ahí llega a la estación central, y ahí fue cuando empecé a conocer a personas, a mis compañeras, que todavía somos muy amigas, y mis compañeras eran de las Juventudes Comunistas, así que ahí tenemos un nexo con Samuel. Eran de la Jota, habían también hartos amigos de las Juventudes Socialistas, y ahí como que empezó, yo creo,
todo un desarrollo como de un pensamiento y además de un accionar mucho más político, porque en Curacaví vivíamos como en una burbuja, estábamos súper protegidos, la verdad, y cuando ya llegué a Santiago empecé a ver que habían un montón de cosas, que te estoy hablando del año 88 además, o sea, estamos en pleno proceso de echar al tirano, entonces ahí fue un tiempo súper intenso, súper bonito, y ahí creo que empezó como mi vida política, mi vida feminista, empezó ahí. Después me fui a estudiar a la Chile, después de que salí del colegio, del Liceo 4, me fui a la Universidad de Chile y luego me fui después me vine a Coyhaique cuando estaba en cuarto de la carrera. Y me vine a hacer un trabajo en terreno cortito, supuestamente. Vine con mi guagua de 9 meses en brazos y finalmente decidí quedarme. Así que eso ya han pasado como 25 años. Así que así fue como empecé. Bueno, igual contarles que acá en Aysén empecé ya más a activar con el tema del feminismo. Acá formamos el colectivo Mujeres Desnudando en el año 2002 más o menos, con grandes mujeres que conocí en ese tiempo y que empezamos a estudiar, a articularnos, a ver que teníamos un cierto malestar, ¿no es cierto? Este malestar cultural que nos ocurre cuando vemos que por más que queramos hacer un montón de cosas, hay una cierta como estructura patriarcal que nos limita a hacer, ¿no es cierto? Y teníamos todo este malestar que significa estar a cargo de los cuidados familiares, estar a cargo de... muchas de nosotros trabajábamos, teníamos hijos pequeños, además estábamos participando en organizaciones, entonces empezamos como a hacer ese análisis de nuestras propias vidas y de cómo esas propias vidas estaban cruzadas por este sistema discriminatorio, patriarcal, que no nos hacía bien, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de eso formamos el colectivo Mujeres Desnudando, que estuvo funcionando hasta el año pasado. Entonces yo diría que mi trabajo político fue ahí, desde el feminismo, ¿no? Pero el año pasado, además, para mí fue súper importante todo el movimiento. No le quieren llamar revolución la gente de derecha, pero toda la revolución del año pasado, porque resulta que en esta revolución mis hijas estaban en Valparaíso. Y desde que empieza todo esto, uno como mamá, así que yo estaba en realidad muy asustada, muy preocupada. Mi hija es bastante revolucionaria, entonces ella estaba en segunda línea todos los días y era como este temor de que le pasara algo, no solo que la llevaran detenida, sino que tú sabes que también hay una violencia específica hacia las mujeres. Estaba el temor de que la violaran, le pasara algo más, que perdieran un ojo. O sea, todos esos temores que estaban ahí presentes. Mi hijo mayor también es mi hijo trans y es de las disidencias sexuales, por lo tanto también está en un lugar donde podía sufrir muchas agresiones, ¿no es cierto? Y el año pasado yo decía, a ver, en algún momento fue como, esto que está pasando y que los cabros se están exponiendo es culpa nuestra, ¿cachai? Y es culpa mía porque estuve activando todo este tiempo desde el feminismo, pero de alguna forma dejé que los partidos políticos hicieran las cosas mal. Dejé, sí, porque puesto que no participé mayormente en la política pública, dejé que todo esto ocurriera. Entonces sentí que éramos una generación, yo tengo 47 años, una generación que quedamos muy de brazos cruzados cuando se fue el tirano, cuando volvió la democracia, y dijimos ya, ok, que todo ocurra. ¿Te fijas? Entonces era esa sensación como decir, no puede ser lo que nos está pasando porque en realidad no hicimos más nosotros. Nosotros dejamos que esto ocurriera.
Y me acuerdo que, bueno, yo estaba trabajando en la universidad y en algún momento también les hablé a los estudiantes y a las estudiantes, les dije, así como, cabros, perdónennos, porque en realidad ustedes no deberían estar expuestos a esto. O sea, no debiera estar pasando lo que está pasando. Fuimos nosotros los que no estuvimos, no dimos el ancho, no estuvimos ahí. Entonces, a partir de ahí, para mí fue como un súper despertar de decir, no, pues me tengo que involucrar mucho más en la política pública. No basta solamente desde el feminismo estar activando y desde los espacios más locales y desde los espacios más cotidianos, sino que hay que meterse también en lo público, ¿no? En este espacio público que habla la Hannah Arendt, ¿no es cierto?, que dice, cuando hablan de este espacio público en el que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar. Entonces, eso. Y ahí el año pasado también surgió esta posibilidad de que alguien me dijo, si tú fueras candidata yo votaría por ti, y yo lo encontré algo tan bonito, ¿no es cierto?, que a uno le digan eso. Y finalmente eso yo lo publiqué en Facebook y muchas personas empezaron a decir, sí, yo también votaría por ti, y ahí como que se empieza a construir esta posibilidad de una candidatura. Porque a diferencia de Samuel, yo nunca había sido candidata de nada, así nunca, no tengo experiencia en esta línea. Pero de ahí surge esta posibilidad y bueno, ya este año estoy como que dije, no, esto lo tengo que hacer. Es demasiado importante como para no hacerlo, como para quedarme en la casa. Es algo que siento que se lo debo a la construcción de país que quiero. Eso, no sé si me extendí mucho, Ivonne. Muchas gracias, Hailey. No, está súper bien porque eso nos acerca, esas experiencias también, esa biografía. Y bueno, también hay una frase que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Rigoberta Menchú, que creo que es el título, ¿sí? Mi nombre es Rigoberta Menchú y así me creció la conciencia. Y tiene que ver con mujeres, pero también tiene que ver con lo indígena, fundamentalmente. Sí. Que en lo indígena es donde confluimos muchos y muchas mapuche en una especie de endogénesis, así como el nombre más técnico, esto de saberse y de reconocerse mapuche, desde familias que fueron desplazadas de las urbes, desde familias que todavía permanecen en el campo o en zonas rurales, precarizadas, siendo víctimas del extractivismo. Y hoy justamente se publicó en el Diario Oficial la reforma para los escaños reservados de la Convención Constitucional, que aunque hubieran salido más, tampoco en Aysén pueden presentarse candidatos porque son solo 3 escaños, tiene que ser superior. Pero sí, tenemos representantes, habemos muchos representantes de Aysén, y uno de ellos es Julio Ñanco Antilef, que él es arquitecto. Él llegó hace 18 años a la región y también tiene una historia bastante interesante porque esto de ser indígena fue por muchos años algo escondido, algo que era feo, incluso era algo criminal preguntarle a otro si era indígena o un insulto. Entonces también me parece importante escuchar a Julio con respecto a esto y también sobre la autoidentificación, que es uno de los conceptos o uno de los requisitos que no va a tener los escaños reservados, y que me parece que como sociedad es donde nos encontramos en lo plurinacional, porque no solamente somos los indígenas que tenemos apellidos, sino que también las personas que se autoidentifican de acuerdo a un marco regulatorio internacional, no es algo que esté inventando nadie, y que fue tema de discusión durante el proceso de los escaños reservados bastante denso, pero bueno, yo pensaba que probablemente esa autoidentificación
también la va a tener la gente y la tiene la gente, independiente de que tenga una inscripción en la CONADI o un certificado o lo que sea. Julio, cuéntanos un poco más de lo que te motiva como precandidato, que también cómo concibes lo plurinacional, cómo te imaginas esto desde estos lugares más precarizados también, que los indígenas no somos una población tan con movilidad social, por ejemplo, salvo casos excepcionales. Julio. Sí, Marrimari Pupeñi, Marrimari Pulamien, Marrimari Puguenui, Marrimari Compuche. Inche Julio Ñan Cuantelés Piñenta Ti, Camulen Coyhaique Mapumeu. Comienzo mi presentación con mucho orgullo y alegría también de poder hablar la lengua de mis padres, la lengua de mis ancestros, como un acto también de rebeldía contra el modelo. Creo que el principal acto de rebeldía que podemos hacer quienes descendemos de los pueblos originarios es recuperar nuestro lenguaje. Es difícil hacerlo, pero sí es posible recuperar los lenguajes ancestrales. Y estoy muy contento y feliz de formar este equipo, particularmente con Hailey y con Samuel, que yo considero que estamos en sintonía y yo me siento súper acompañado con ellos, y sobre todo con Hailey, que también haya tenido la oportunidad y haya dado el paso también de competir, sobre todo en este tema con que las mujeres, yo siento que y eso me tiene muy contento y muy emocionado. Sobre mi historia, yo no tengo como una formación política tan fuerte quizás. Yo lo que he contado tanto a la gente que me conoce, mi historia de vida, yo lo que puedo contar es que soy hijo de mapuches que se fueron del Gualmapu en los años 60 a buscar otras oportunidades a Santiago. Y desde ahí, en periferia, se conocieron, formaron nuestra familia. Yo tengo 2 hermanas, soy el hermano del medio. Y ahí yo puedo, como ahora, entender también lo que significa el modelo que en términos como teóricos, a lo mejor algunas personas, cuando uno le hable de neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es el sistema que excluye y que genera acceso a mejores condiciones de vida en la medida que uno pueda tener mayores recursos monetarios. Y particularmente con mi familia vivimos en la periferia. Mis papás se construyeron su casa mediante autoconstrucción, vivieron como allegados. No quiero transformar esto en una teleserie turca, pero sí es bueno que conozcan mi historia. Yo hasta los 12 años, y la cuento con mucha, no con resentimiento, sino y tampoco con un falso idea como del mérito, sino que es necesario que pongamos en esta conversación, en este debate que se va a dar, las distintas historias que lamentablemente siento que en los espacios políticos han estado los mismos de siempre, y que no hay diversidad, y que yo creo que nosotros tenemos que aportar esa diversidad. Bueno, y continúo. Nosotros nos criamos en una zona de la periferia de Huechuraba, donde principalmente llegaban los mapuches, la gente pobre. Mis papás no pudieron acceder a subsidios, porque también hay un tema como del acceso a los beneficios, que también está como direccionado a cierto estrato, y nosotros no alcanzamos a eso. Entonces, a través de la autogestión, de la autoconstrucción, viviendo en media agua, así fue como nuestros padres nos criaron. La precariedad, a lo mejor en términos materiales, era compensada con un tema de mucho amor. Yo también soy muy orgulloso y hablo con mucha emoción de lo que nos entregaron nuestros padres, mis papás, mi mamá. Sí, yo sentía en que ellos tenían por obligación que asumir la asimilación cultural que se da en las ciudades, donde los mapuches, los indígenas, se tiene que un poco ocultar para sobrevivir.
Por lo tanto, hablar en mapungún era solamente cuando regresábamos a visitar a nuestros parientes en el Wallmapu. Y más allá como de hacer un juicio, es como tener como la comprensión de lo que significó también vivir en ese contexto. Ahora es distinto, yo creo que hemos avanzado en mayor reconocimiento, al menos cuando en algún momento se trata peyorativamente a los que somos indígenas de indio. A mí no me causa ahora dolor ni resentimiento, sino que lo miro de otra forma, lo miro con mucho orgullo. Y estamos en esa lucha, muchos mapuches que nos hemos forjado y formado en la cultura huinca, de que tenemos que ocupar este espacio, entre comillas, de élite que nos da la educación huinca para poder pelear esos espacios también. Y esa es una decisión que hemos asumido mucho las Ñen y Peñi, de que los espacios hay que ocuparlos, hay que incidir y hay que dar ese paso. Particularmente también como lo que yo decía por la historia de vida, no fue fácil acceder a la educación superior, el acceso a beca era restringido, y particularmente me choca una opinión que me dio una asistente social cuando yo fui a tramitar una beca, cuando entré a la universidad. La asistente social me dijo: arquitectura, tú vas a estudiar arquitectura, esa carrera es muy cara, ¿cómo? Cámbiate de carrera, no puedes estudiar eso. Pero bueno, también hay algo que nos dicen, que los mapuches somos porfiados, y yo soy porfiado, y seguimos adelante consiguiendo becas por ahí, ayudas por ahí, y finalmente logré terminar mi educación superior. Mi autoidentificación mapuche también vino en ese periodo, de tener más acceso a información, esa historia que la cultura huinca que está presente en la enseñanza que nos entregan, donde habla el vencedor, el que gana las batallas. Los pueblos indígenas no aparecen en nuestra cultura, salvo por temas folclóricos, cuando alguien lo menciona o le coloca algún negocio, un nombre que le da como cierto estatus, pero más allá de eso no hay mayor presencia en términos como de la cultura, de que efectivamente estemos presentes en la historia. Entonces yo desde ahí tuve el proceso de autoidentificación, de reconocimiento, de encontrarme con otros mapuches en el proceso de la universidad. Luego, cuando terminé la universidad, tuve la oportunidad yo quería volver al sur, después de estar en Wallmapu, de llegar también a Chiloé, y tuve la oportunidad de postular a Servicio País, donde quedé. Y yo elegí la zona más austral, la comuna más austral. A mí me preguntaban dónde quieres ir. Yo quiero ir a Villa O'Higgins, no teniendo claro qué es lo que era llegar allá. Y ahí estuve, conocí a la gente de Villa O'Higgins, donde tengo muy buenos recuerdos, forjé muchas amistades. Y eso yo creo que fue el principal, es un posgrado, en definitiva, vivir en la ruralidad. Y yo creo que sería muy bueno que todos y todas las funcionarios públicos tuviésemos esa experiencia de vida en las zonas rurales para comprender y entender qué es lo que significa vivir en esos contextos. Luego de estar como Servicio País en O'Higgins, pude postular a un trabajo en el Instituto Nacional de Deporte, donde ahí tuve la posibilidad de ejercer un liderazgo motivado por mis propios compañeros. Enfrentamos momentos súper difíciles cuando estalló la crisis del Instituto Nacional de Deporte, Chile Deporte, y nos tocó enfrentar la cara más cruda, que es como la desconfianza y la crítica de la ciudadanía, y también como cuando los actores políticos te dejan a un lado y no te toman en consideración. Pero pudimos formar un equipo y defendernos y defender también lo que estaba ocurriendo ahí y dar la cara, y que no necesariamente los hechos que ocurren en una región son los que tienen que repetirse en otra. Y yo recuerdo mucho a mis colegas de Chile Deporte, y les mando un saludo si que están mirando esto. Y de ahí postulé al gobierno regional, donde pensé que nunca iba a poder ingresar, porque no milita en ningún partido político de las alianzas gobernantes, pero sí la intendente en ese momento pasé todas las pruebas, los test, fue un proceso de selección, que no era obligatorio, pero en esa instancia la intendenta de aquel momento lo realizó.
y me consideró en la terna. Me dijo, a lo mejor estoy conveniendo una infidencia, pero me dijo que le iba a traer costos políticos instalarme, darme ese trabajo, pero que veía el trabajo que yo había desarrollado en otros lugares y que estaba de acuerdo y que da el paso. Y así pude ingresar al gobierno regional, donde también pude, gracias a mis colegas, ser dirigente por 3 periodos, enfrentar situaciones difíciles. El primer gobierno de derecha, que fue muy difícil, donde tuvimos el primer despido también por razones injustificadas, lo logramos revertir. Luego en este segundo gobierno también tuvimos un despido muy doloroso, sobre todo porque a una persona que yo le tengo mucho aprecio. También lo logramos revertir también con el apoyo de la ANEF, que te lo agradezco también acá a Samuel, que siempre ha estado presente cuando se necesita nuestra ANEF. Y mi formación política es esa. Yo creo que es de vida. Es cuando yo veía a mi papá que iba al sindicato de panificadores, me llevaba a escuchar las discusiones que se daban. Y eso es lo que yo quiero transmitir en el proceso constituyente, que también puedan llegar a esa instancia otras historias de vida, la diversidad que se haga presente en esa instancia, en ese debate, para que finalmente podamos salir de la crisis que estamos. Yo creo que para nadie es cómodo estar en esta crisis, pero esta crisis tiene sus razones de instalación, en qué momento se instaló la Constitución, por qué esa Constitución no se instaló en otro momento, qué es lo que significa en nuestra vida, y que a lo mejor la gente no lo puede como expresar directamente, pero sí lo que se dio cuenta es en la revuelta que la mayoría de la gente estuvo de acuerdo con salir a protestar, que aunque esto ya no daba para más. Y la ratificación de aquello fue la votación, el 80-20. Yo creo que no hay vuelta atrás, de que el paso que sigue es la elaboración de la nueva Constitución. Va a ser un proceso difícil, un proceso que va a ser lento, que a lo mejor a algunos les va a traer desilusiones, pero sí yo creo que hay que abrir el espacio para que la gente pueda participar y opinar. Y sobre todo con una visión desde las regiones donde nosotros habitamos. La descentralización, yo lo he dicho anteriormente, tiene que estar no solamente en el país, sino que también a nivel de la región. Muchas gracias, Julio. Sobre eso también, bueno, primero que todo, quiero decirles a quienes están conectados y conectadas que pueden hacer preguntas o dejar comentarios aquí en la sección que está al ladito de la pantalla. Así también los candidatos y la candidata pueden responder y bueno, si quieren conocer algo en específico de ellos y de ella. Y bueno, con respecto a lo que decía Julio sobre la participación también, que hay un nivel de experiencia también. Hailey decía que tampoco tenía mucha experiencia en eso, probablemente en cuanto a dirigencia, en cuanto a cercanía con este trabajo más en terreno, con la gente, Samuel pueda contarnos un poco y bueno, aprovechando también de invitar a la gente que se sienta invitada, que se sienta convocada, que se sienta movilizada por este proceso, porque nos compete a todos. Incluso a mí, que en el extranjero no tengo derecho a voto para la Convención Constitucional, creo que esta es otra forma también de poder influir y de poder invitar a la gente y no perder de vista que Chile no es lejos. Ese Chile que amamos, que nos ilusiona en algún momento, no es lejos. Samuel. Sí, mira, bueno, escuchando a Hailey, a Julio, claro, uno empieza como a desentrañar de por qué está aquí y cómo llegó acá en el fondo. Y me pasa, ¿no es cierto?, que tengo como un antes y un después, o sea, un antes viviendo en Santiago, en Valparaíso, en Viña, y un después, los últimos 20 años acá en la región de Aysén. Y claro, uno es presa de su historia y de sus amores y sus desamores. Me acuerdo, una anécdota, tenía 4 años, vivía en Santiago, frente a la población La Victoria. Yo cruzaba la calle, estaba la población La Victoria en plena dictadura, tratando de cantar la canción libre. Y lo primero que escucho es que mi mamá dice: quédate callado, que te pueden llevar preso. O sea, por cantar, por expresar algo, te pueden llevar preso. Y uno, en realidad,
crece un poco con esa idea, ¿no es cierto? Y también mi mamá, profesora normalista, normalmente los profesores en marcha, en paro, en huelga por defender sus derechos. Yo creo que eso uno lo tiene incorporado en el ADN. Y claro, uno va desarrollándose en la vida, va participando, es inevitable. Yo tuve una formación social muy, muy fuerte porque vivía en un sector poblacional permanentemente reprimido, balas, ametralladoras, helicópteros que sobrevolaban. Mi departamento donde vivía con mi mamá y mis hermanas allanado como 4 veces, allanamiento sin orden judicial, sin ningún respeto por nada. Entonces uno va creciendo en eso, y también en el liceo, te comentaba tras bambalinas, como decías tú al principio, yo, hijo de la educación pública, estudié en el liceo municipal, liceo A78 de Quinta Normal. Si ven mis compañeros, por ahí un gran saludo a todos ellos, todavía tenemos algún contacto. Estudié en la escuela básica 303 Bernardo Higgins, también en Quinta Normal, y en la Universidad de Chile. O sea, tengo toda mi educación pública, y eso uno lo va asentando no como ejemplo necesariamente, pero sí como una aspiración de que cuando el Estado está presente, cuando el Estado está preocupado de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, se nota. Y yo creo que ahí, cuando uno ha abrazado el tema de la dirigencia y de la defensa de los derechos que normalmente son conculcados, aún en democracia, porque uno pensando ya en democracia, esta cosa va a ser distinta, y no, al contrario, sigue habiendo la persecución, la lista negra, incluso para entrar a un servicio público no siempre es un proceso de selección, mucha gente que entra por la ventana, y aún entrando por la ventana después tampoco se le respetan los derechos, y eso uno lo ve día a día, y nos ha tocado verlo en distintas instancias. Pero también uno se va comprometiendo con las necesidades de su gente y de su pueblo. O sea, acá no solo estuvimos luchando por la educación, también estuvimos luchando, ¿no es cierto?, por que Hidroaicén no se instalara, estuvimos luchando, ¿no es cierto?, en un involucramiento social. Aysén tu problema es mi problema, con las desigualdades, la nivelación de zona, con todo lo que uno pueda considerar si es justa o no justa esa demanda de un sector particular de los trabajadores. Pero uno entiende también que desde el poder tratan de separar, tratan de dividir a los trabajadores, tratan de dividir entre los profesionales, los obreros, entre los públicos, entre los privados, y cosas que permitan a los que están en el poder seguir granjeando beneficios y privilegios en desmedro de los que día a día estamos aquí poniendo la cara y tratando de que este país crezca y se desarrolle. Entonces, yo creo que esos son antecedentes, son cosas que uno los va resintiendo, porque hoy día el estar acá, más allá de la revuelta particular del octubre 19, ¿no es cierto?, esta crisis social, política e institucional en que estamos sumidos, en que es necesario refundar Chile, hacer Chile de nuevo, porque la transición pactada que nos sacó la dictadura no cambió los pilares de fondo del modelo, no cambió la privatización de los derechos, no cambió el afán de lucro por sobre todas las cosas. Aquí tenemos empresarios que les da lo mismo la preservación del medio ambiente, porque la medida que es rentable, ¿no es cierto?, como el Grupo Mata, Angelini, ¿no es cierto?, y la corrupción a todo nivel que vemos en nuestros parlamentarios. Entonces, esas cosas que hacen que la gente se aísle o que no quiera participar, hoy día han quedado atrás porque se han puesto, llegó un momento de hastío, de decir, basta, esto hay que cambiarlo, hay que hacer algo, y queremos confiar en gente que lo pueda hacer. Y uno se pone a disposición de ese camino. A lo mejor van a haber otras personas que puedan decir, no, me gusta más me gusta más este otro, me gusta aquella persona porque es más simpático, más encachado, puede tener otras habilidades. Pero yo creo que aquí todos nos ponemos a disposición de lo que el pueblo mande y de lo que el pueblo decida. Como decía Julio, aquí el 80% del pueblo chileno quiere que aquí se hagan cambios, y se hagan cambios de verdad. Y uno dice, yo estoy disponible, si ustedes quieren que yo represente esos intereses, acá estamos, y yo creo que tanto Julio como Hailey estamos como a la misma parada, y yo creo que eso también fortalece este grupo, este equipo, este pacto que lo hicimos antes que los nacionales. Yo creo que fuimos más visionarios porque creemos que juntos podemos potenciar y podemos llegar a hacer cambios importantes, que es lo que Chile y nuestro pueblo lo demanda y lo requiere con urgencia. Muchas gracias, Samuel. Qué importante es la narrativa de las naciones, la narrativa individual, la narrativa colectiva. Y bueno, esta nueva constitución
va a tener una narrativa desde las mujeres, desde los feminismos y desde lo plurinacional. Y por eso también me gustaría que Hailey invitara también a la gente a participar, a esas personas también que quizás sienten que son de la disidencia, pero en realidad no es tanta la disidencia y no es tanto la rebeldía como para sentir este cariño también de sentirnos juntos y juntas para construir un lugar, esta base, la constitución política, que en realidad no va a ser un proceso larguísimo. Yo no creo que no es mágico, no es como la vacuna, no es tampoco como la vacuna del COVID que no va a arreglar esto así de un rato para otro. Son procesos sociales que poco a poco incluso nos pueden hacer sentir menos solos y cambiar la emocionalidad del país también. Que sabemos que sumidos en ese neoliberalismo agobiante, fija muchas reglas, muchos lugares, incluso lo que decía Samuel, por ejemplo, que los obreros y que la gente que cree, hay personas que creen que porque son profesionales están lejos, o son inaccesibles, o son aquí, allá, mucho prejuicio. Eso hay que abrirlo, hay que eliminarlo, hay que ampliarlo, hay que sacarlo, y bueno, yo creo que también desde ahí esa invitación, Hailey, y después Julio, me gustaría que la hicieran hacia esas personas que están en las minorías, porque sí, estamos en las minorías, pero también nos convoca esto, nos mueve lo político, nos mueve ese país que siempre quisimos tener, el que estaba detrás de la queja, y bueno, que por más que marchamos y por más que peleamos y todo, no nos resultaba. Jaime. Sí, bueno, estamos en un proceso histórico increíble. Yo tenía 17 años cuando se votó, cuando fue el plebiscito que sacó a Pinochet de nuestro país como dictador. Y creo que este es el proceso más importante que desde esa fecha, ¿no es cierto? Es un momento muy, muy importante para todos, porque a diferencia de otros ejercicios electorales, lo que estamos eligiendo ahora, al elegir convencionales constituyentes, va a marcar el país que vamos a tener en 20, en 50 años más. Entonces, yo encuentro que es una cosa así como demasiado importante como para no estar. Efectivamente, además, es la primera constitución que va a ser paritaria, y eso es sumamente relevante, porque las mujeres sabemos que si no hay mujeres planteando ciertas cosas, esas cosas simplemente no están. Si no son mujeres las que las ponen sobre la mesa, esas cosas simplemente no se ponen sobre la mesa. Entonces es una gran diferencia el tener una constitución en la que participaron 2 mujeres, como fue la constitución del 80, y que tuvieron una participación sumamente marginal, a que en esta constitución vamos a ser al menos el 50%. Claro, no basta con que seamos mujeres, también es importante que las mujeres que se elijan sean feministas, porque necesitamos tener también un cuerpo de conocimientos, un discurso, principios, como lo que decía Samuel, ¿no es cierto?, que guíen la incorporación de todo lo que queramos incorporar. Como mujeres, no solamente estamos pensando en el tema de la violencia, que es sin duda muy relevante, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar en materia de violencia, pero también tenemos que avanzar en el acceso al agua, por ejemplo. En limitar el extractivismo, porque sabemos también que son las mujeres las que se ven más afectadas a nivel mundial cuando hay procesos de cambio climático. También son las mujeres, niñas y niños los que se ven más afectados. Entonces el feminismo en realidad es algo que puede cruzar toda la Constitución, ¿no? No es que solamente nos vamos a dedicar a ciertos temas, así como temas rosas de mujeres, sino que en realidad vamos a poder hablar de todo.
Y es por eso que es muy importante que podamos estar, que seamos el 50% de la Constitución, de las personas que vayan a escribir, y porque además siempre el movimiento feminista ha hablado a favor, ha acogido también a todas las disidencias, a las personas trans, a las mujeres lesbianas, a las disidencias sexuales. Entonces, también vamos a tener, yo creo que el tremendo desafío de poner también esos temas sobre la mesa en la nueva Constitución. Muchas gracias, Hailey. Julio, la invitación para que se unan a la participación y todo esto. Primero quiero recordarles que estamos transmitiendo de manera conjunta con Movimiento Aysén Constituyente y esperamos sus preguntas para los candidatos y la candidata. Ahora sí, Julio. Sí, en coincidencia con lo que planteaban mis compañeras y compañeros, yo también me sumo a ese llamado. Yo sé que es difícil a lo mejor para la gente tratar de mirar esto con un poco más de alegría, porque yo creo que igual el contexto es difícil, que no teníamos previsto que iba a llegar el coronavirus. Las cosas cuestan, nos costó llegar a la nueva Constitución y cayó el coronavirus en paralelo, y que ha significado mucho dolor para las familias en términos de trabajo, gente que ha fallecido, un nuevo sistema de vida que nos ha cambiado las relaciones humanas. Esta conversación la deberíamos estar teniendo quizás en persona, en un foro más amplio, pero no es posible también para cuidarnos. Pero sí, a pesar de todo eso, del temor, de la sensación de miedo, lo que yo creo que es bueno que nosotros podamos transmitir una sensación de esperanza, de unidad, de que las cosas pueden ser mejor, en diversidad, conversando, podemos ser una mejor comunidad, una comunidad más solidaria en todo sentido, con confianza y alegría, y particularmente yo creo que en Aysén, yo propongo hacernos una pregunta, es decir, ¿qué nos enamora de Aysén y qué nos falta para ser felices en Aysén? ¿Y qué nos falta para ser felices y proyectar esto de aquí a 40 años más? Porque lo que se va a generar, idealmente, no se puede que dure menos, porque también hay que estar como atento al cambio de sociedad. Las constituciones también tienen que responder al momento de la sociedad, y yo creo que eso también es el paso que estamos dando. Yo creo eso, apostar a eso, y particularmente también algo que yo veo muy importante considerar, que junto con las prioridades que cada uno pueda darle en términos de principios y motivaciones, para mí es fundamental que esté presente la naturaleza como un ser vivo, que frente al cambio climático, que no es una mentira como lo pueden decir un presidente que está a punto de salir, sí, efectivamente nos vamos a enfrentar a un problema que es grave, sobre todo que tiene que ver con el agua, y particularmente el agua en la condición constitucional que está en nuestro país requiere ser atendida y considerada de otra forma, particularmente la región de Aysén, con sus reservas de agua. Yo creo que los conflictos que se van a venir hacia adelante por la escasez hídrica requiere tener una mirada distinta, pero para eso, más allá como de preocuparnos, sí hay que preocuparse, pero sí tener como la esperanza. Yo creo que podemos tener un futuro mejor si estamos todos sentados en la conversación, todos y todas sentadas en la conversación, toda la comunidad país. Yo creo que también nosotros tenemos que estar disponibles para escuchar la opinión de quien no piensa igual a mí. Eso también yo creo que hay que tenerlo en consideración en el proceso del debate, el debate que nos fue negado y que en definitiva esta Constitución no nos permite dar. Y la invitación es esa, que nosotros hemos mantenido nuestros canales abiertos, nuestras redes sociales, que son las vías de comunicación ahora. Nosotros tenemos asamblea todos los martes, que es una asamblea pública, asamblea abierta, que también cualquier persona que quiera mirar esa asamblea puede entrar y puede intervenir y puede participar. Eso, yo creo que es importante como dar los pasos. Nosotros estamos en fechas que son como trascendentales, a lo mejor vamos a hablar más adelante de eso,
pero sí vamos dando paso y que este es un espacio abierto. Gracias, Julio, por la respuesta. Al parecer, no hay todavía preguntas. A ver, estas dos. Hay una pregunta de Tomás Noches, que dice, que al parecer es para los tres. Dice, ¿por qué creen que es necesario que las izquierdas logren llegar a acuerdo y garantizar que sea el pueblo quien participe con sus representantes en la construcción de un nuevo Chile? ¿Quién quiere comenzar? Yo no tengo problema. Oye, bueno. Sí, yo creo que hablar de izquierdas en Chile un poco generoso. Yo creo que lo que hoy día debiese establecerse, ¿cierto? Que los que están a favor o en contra de mantener el actual modelo económico, político y social, que algunos lo caracterizan como modelo neoliberal, en el entendido que es un sistema capitalista avanzado en que se privatizan los derechos, en que involucra solamente el desarrollo empresarial, la libertad de empresa como eje rector y el lucro como motor de avance de la sociedad y de las cosas. Y ese es como su corazón o su cerebro, si uno quiere. Entonces, más que definirse de izquierdas o derechas, es, en mi opinión, los que están a favor de mantener ese modelo y ese estado de cosas, y los que estamos en contra de cambiar ese modelo y estado de cosas. Los que hoy día definirse, a lo mejor para algunos de derecha o de izquierda, es bien decimonónico, no muy contemporáneo, y hoy día lo que la sociedad chilena reclama es definirse si quieren mantener una salud privatizada, mantener la CISAPRE y mantener que solamente el que tiene dinero puede recuperar la salud, una educación privatizada, que en el fondo si solamente tienes dinero puedes acceder, o vía endeudamiento o con la banca o con el CAE o con el crédito Corfo puedes acceder a la educación, una seguridad social privatizada, eso quiere decir que sigan administrando sociedades anónimas y especulando con los salarios de los trabajadores en la bolsa de comercio y en inversiones no necesariamente productivas, sino que rentables. O sea, las AFP hoy día no solamente pueden invertir en la bolsa de comercio, sino que también en empresas que pueden desarrollar proyectos medioambientales depredadores, pueden invertir las AFP en empresas que tienen prácticas antisindicales, que pagan bajas remuneraciones. Yo creo que eso es parte importante de cómo se desarrolla este sistema, en que se fomenta el individualismo por sobre la comunidad y la falta de protección de los territorios. Y eso es lo que yo creo que hoy día tenemos que definirnos, agrupar y lograr el mayor caudal de votos para aquellos sectores que estamos con la convicción, con la responsabilidad y con el compromiso de cambiar el estado de orden existente, porque Chile ya no aguanta más parche, no aguanta más subsidios. La Concertación hizo muchos subsidios, hizo el CAE, hizo los multifondos de la AFP, hizo el Pilar Solidario, todo para contener subsidios, bonos, para contener un sistema de desigualdad que no va para más. Y yo creo que la definición de los que realmente queremos, si podemos llamarnos de izquierda los que estamos contra el modelo, bueno, seremos de izquierda los que estamos contra el modelo. Y esos son los que nosotros tenemos que convocar, y a eso es lo que nosotros queremos que la ciudadanía, yo creo, se ha expresado para darnos su respaldo para cambiar efectivamente el actual estado de cosas. Muchas gracias, Samuel. Heidi. ¿Contesta la misma pregunta? Sí. Ya. Sí, yo creo que porque es necesario que las izquierdas, como decía, o quienes queremos cambiar la Constitución, ¿no es cierto?, nos podamos unir en este panorama electoral, es porque sabemos que siempre los que no quieren cambiar la Constitución han estado bastante unidos
Entonces, lamentablemente vemos que probablemente los que no quieren cambiar la Constitución van a llevar probablemente una lista solamente a las elecciones. En la región de Aysén tenemos que elegir a 3 convencionales constituyentes. Dada esta camisa de fuerza que pusieron, ¿no es cierto?, las normas que como tiene que funcionar la Convención Constitucional, donde se van a aprobar los cambios a la Constitución por 2/3. ¿Eso qué significa? Que si nosotros de los 3 convencionales constituyentes sacamos uno, lamentablemente no vamos a poder cambiar nada de la Constitución. O sea, creo que es así de simple. O sea, necesitamos que las personas que queremos cambiar la Constitución, las personas de izquierda, las que están cansadas con el sistema, podamos de las tres personas que hay que elegir, al menos 2 sean del grupo de nosotros, digamos, de los que queremos cambiar la Constitución. Si vamos todos separados, si hay, no sé, pues 3 listas de izquierda o 4 listas de izquierda, es muy difícil que podamos sacar 1 o 2 convencionales constituyentes. Entonces, cosa de hacer un poquito de matemáticas nomás y pensar cómo vamos a ir. Y eso es complejo porque la verdad es que todo lo que estamos soñando, todo el esfuerzo también que estamos haciendo por pensar un país como el que queremos, por tener una constitución que garantice los derechos humanos de todas las personas, se nos va a hacer humo si es que no somos capaces de llevar al menos 2 de los 3 convencionales constituyentes. Y es por eso, esa es la respuesta. No sé quién había preguntado para Tomás. O sea, Tomás creo que Noches. podamos lograr unidad para lograr ese sueño, porque si no, lamentablemente, quienes van a terminar felices y aplaudiendo van a ser los de la derecha que no quieren cambiar nada del modelo. Muchas gracias, Hailey. Julio, ¿cómo respondes a Tomás? Coincido con lo que han planteado mi compañera y compañero, que este proceso constituyente se da en las lógicas de la actual normativa, de la actual constitución, que apunta a una democracia representativa y no una democracia directa, y que las reglas que establece la votación para los convencionales son las mismas reglas que se dan para las elecciones del Congreso, de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y lo que apunta esa normativa es a que exista, que se agrupen las fuerzas que tienen similar coincidencia en temas políticos. Yo creo que también nos ha pasado eso, que nos hemos visto enfrentados a la desconfianza que se instala, y que yo creo que las fuerzas que están presentes en la región tenemos coincidencia, pero lamentablemente yo creo que hay que reconocer también que hay desconfianza en el sistema político, pero yo creo, y hago el mismo análisis, que en definitiva este sistema lo que hace es beneficiar a quienes se agrupan y no favorece tanto la dispersión, que es lo que está ocurriendo. Y desde acá yo creo que hemos hecho los esfuerzos por efectivamente respetar las singularidades que cada organización representa, formar algo que sea colectivo y que sea discutido, sea pensado, y ahí existe como la tarea de generar un mandato, que todos los que nos presentemos por esta lista tenemos definiciones que son claras y son públicas. Yo creo que eso también es bueno dar cuenta de aquello. Nosotros estamos contra el sistema neoliberal, queremos un nuevo modelo de desarrollo, estamos sujetos a lo que nos diga la Asamblea y la gente que quiera participar en el programa constituyente, y esos van a ser los principios que nosotros vamos a tener que defender en caso de ser elegida o elegido. Muchas gracias, Julio. Hay otra pregunta, que son 2, que es de Romina Cejas. La primera es, ¿qué debería decir el primer artículo de la nueva Constitución? Pero eso lo vamos a dejar para que piensen mientras responden los otros, y van a responder la próxima pregunta de Romina, que es, ¿cómo van a integrar a la comunidad si salen elegidos? Ahí vamos a partir un poco
distinto con Julio. Sí, lo que yo creo que nos falta debatir y dar cuenta es cuál va a ser la primera misión que va a tener el órgano constituyente, considerando que son 9 meses establecidos por ley, ampliables a 3 meses más, son 12 meses, y una de las primeras tareas que debe desarrollar la convención es el reglamento, y en el reglamento va a estar considerada la forma como la convención va a desarrollar la participación ciudadana, que se puede dar a través de distintas formas. Puede ser a través de una televisación de todo el proceso de discusión y debate que se dé. También puede estar la idea de que la convención pueda tener sede no solamente en Santiago, porque me parece que está establecido que va a ser el Palacio Pereira en la región metropolitana. Lo que hay que fomentar también es eso, de que se pueda descentralizar y que las comisiones puedan trabajar en las regiones. ¿Por qué no que una comisión se pueda instalar en la propia región de Aysén? Pero si eso no ocurre, hay que fortalecer los procesos de comunicación que estamos teniendo ahora, estas vías de comunicación online, pero sin descartar, yo creo que es muy necesario que se desarrollen las visitas dentro de lo posible a los territorios, tener esa conexión con los territorios. ¿Para qué? Para que la gente se sienta involucrada en este proceso, porque yo creo que el proceso constituyente no es solamente ir a votar, sino que hay que incidir, participar, discutir, debatir. Y al menos yo creo que los que estamos acá nos planteamos desde la posición de estar al servicio de esta tarea, de decir que cuando la gente tenga consultas con respecto a ABC temas, nosotros tenemos que buscar esa información y dar cuenta de qué es lo que se discutió, por qué se discutió, qué se resolvió y cuál es el resultado de la opinión que se da en esa instancia. Yo creo que ese es el mecanismo que nosotros debemos generar y rendir cuenta. Y insisto que una de las prioridades debiese ser tener resuelto el reglamento en un periodo acotado, dada la condición que tiene de duración el proceso constituyente. La asamblea, la convención tiene 12 meses máximo, y tenemos el ejemplo de que en Bolivia se demoraron 7 meses en discutir el reglamento, solamente el reglamento. Bien. Hailey, te la leo. Dice, ¿cómo van a integrar a la comunidad si salen elegidos o elegidas? Como bien decía Julio, está el tema del reglamento, que es lo primero que hay que hacer si uno sale elegida como convencional constituyente. Y ahí en el reglamento me parece que una de las cosas que debiéramos tratar de que quedara es que todas las sesiones de la convención constitucional debieran ser abiertas y públicas, que puedan ser grabadas y que todas las personas puedan estar, no sé, desde sus casas, por ejemplo, viendo todas las sesiones, de manera que además se sepa qué es lo que uno está trabajando y cómo está votando las diferentes propuestas. Eso me parece que es un tema como de transparencia. Además que debiera existir una conexión directa con los territorios, dar cuenta del trabajo que se está realizando. La verdad es que es complejo en el sentido de que es muy poco el tiempo que vamos a tener como para escribir la Constitución y además estar en los territorios. Entonces, quizás de forma online vamos a tener que seguir con asambleas permanentes donde uno pudiera, no sé, una vez al mes dar cuenta de lo que se está haciendo y de cómo se han ido votando las diferentes propuestas. Es complejo, digo, porque tenemos una región que es sumamente amplia y uno sabe que en una semana podría uno hacer una especie de tour y llegar a todos los territorios. En 10 días en realidad se puede hacer, ¿no? Llegar como desde la Goberna de O'Higgins,
pero como es poquito el tiempo, o sea, deberíamos en 9 meses tener escrita una constitución, y eso yo siento que va a ser súper complejo, porque sabemos que hay un grupo de personas que no quieren cambiar nada, entonces va a ser mucha discusión, mucho debate y mucha negociación también. En ese sentido, yo creo que la forma más expedita para tener una comunicación con los territorios va a seguir siendo, ya sea vía online, con asambleas, y además con como dar cuenta, yo creo, una vez al mes o cada 3 semanas, algo así me imagino que es probable que se pueda hacer, siendo bien realistas. Gracias, Hailey. Samuel, un poco Sí, complementando lo que han dicho también, porque me parece que lo del reglamento es prioridad 1. ¿Qué te Sí, parece a sí, ti, Samuel? sin duda. ¿Cómo? Mira, aquí de repente hay que tener cuidado con las palabras, porque el presidente del partido dijo que había que rodear la constitución, la convención para, pero en el entendido que yo creo que tiene que ver este vínculo, esta permanente comunicación entre los delegados y el pueblo que te eligió. Yo creo que es un tema que también hemos conversado harto al interior del movimiento de Aysén Constituyente. Creemos que este vínculo debe ser permanente. Yo lo he dicho en otros foros, en otras instancias, yo creo que la movilización popular que nos llevó a esto debe mantenerse antes, durante y después del proceso, en el sentido no necesariamente de la gente activa en las calles, puede ser también, pero sí una comunicación permanente entre los delegados. Por eso hablamos de delegados y no de mandatarios, porque en el fondo el delegado hace lo que el pueblo decide, lo que el pueblo lo mandató a hacer, lo que los cabildos, las asambleas que deben seguirse realizando en el territorio, vayan analizando las propuestas de los delegados al interior de esta convención. O sea, si bien es cierto, me parece y comparto que debe esto transmitirse por la televisión abierta, ojalá por todas las redes sociales posibles, aquí lo que tenemos que hacer es partícipe al pueblo, porque hubiéramos querido que a lo mejor la Convención Constitucional fuera una asamblea constituyente hecha y derecha, como se exigía y exigíamos en las calles. Ahora, esta modalidad un poco híbrida también va a depender de que los delegados en los reglamentos pongamos más condiciones de cercanía y de participación que permita este control, esta vigilancia, para que el proceso no se desvíe, el proceso no quede capturado por algunos grupos de poder, el proceso constituyente en sí mismo no quede aislado de la ciudadanía, porque el proceso es parte de la ciudadanía. Y si tenemos la convicción que es parte de la ciudadanía, nosotros tenemos que estar rindiendo cuenta permanente de lo que estamos haciendo. La ciudadanía tiene que estar vigilando qué estamos votando, cómo estamos transmitiendo la información, porque hoy día parte de la crisis política, social y económica que vivimos es la falta de democracia participativa. Podemos tener un remedio a lo mejor de democracia representativa, pero ya nos ha pasado mucho en la historia, nos ha pasado mucho en el territorio, ¿no es cierto? Los Iván Fuentes, los René Alinco, los Patricio Walker y tantos otros que han prometido tanto, han recorrido todo el territorio, se han dado han tomado el vino en bota, se han disfrazado de gaucho y hablan bonito de corrido, pero ahora los que hubo votan y hacen nada de lo que prometen. Lo que nos tiene que hacer distinto a nosotros, y la propuesta que nosotros le hacemos a la ciudadanía de Aysén, desde Guayteca a Villa O'Higgins, de Lago Verde, ¿no es cierto?, a Chile Chico, lo que hacemos de norte a sur es decir que nosotros vamos a hacer lo que mandate la región de Aysén, el pueblo de Aysén que nos va a elegir, y el pueblo de Aysén que se ha manifestado en los cabildos y en las asambleas. Y eso es lo que nos tienen que exigir, y para eso es lo que nosotros vamos a mantener esta participación y este vínculo permanente de esta tierra que a lo mejor, como decían algunos ahí, no somos nacidos y criados, pero somos venidos y quedados, y es más difícil porque esta tierra es para el que la ama y para el que se quiere quedar. Aquí nadie está a la fuerza. Yo siempre le dicen los amigos, oye, que hace frío, o pucha, Coyhai que no tiene cine, o pucha, Coyhai que no tiene mall, o la región no tiene esto, no tiene esto otro. Es fácil. Hay 3 salidas: Coyhaique Alto, Chacabuco y Balmaceda. Estar acá es una cuestión de opción. Y nosotros optamos por acá porque amamos este territorio y vamos a seguir vinculados a él y vamos a seguir defendiendo lo que este territorio y su pueblo nos está pidiendo y nos está demandando. Muchas gracias, Samuel.
Bueno, con respecto a eso de los nacidos y criados, me gustaría pasar un mensaje personal a las personas. Yo soy nacida y criada allá, mi familia de allá llegó en esos años que todos se sienten muy orgullosos, pero yo no, porque creo que sufrieron mucho. La gente migra toda la vida, desde que el mundo es mundo, la gente migra y nadie se va de su lugar porque está bien. Yo creo que hay que ampliar un poco más ese concepto. En Aysén hay gente que lleva 40 años y todavía le están sacando en cara que no son de allá. Me parece que es un reduccionismo y un poco xenofóbico también, porque justamente estamos en esto de ampliar, de habitar, de habitarnos, de conocer, de juntarnos. Y bueno, dentro de la Constitución también se asegura eso. Migrar es un derecho humano, después de todo. Así que tardíamente, chicos, son 20 años y tantos que llevan algunos ahí. Bienvenidos. Yo no estoy físicamente, pero bueno, también llevo la Patagonia conmigo. No sé si alcanzaron a escribir la respuesta a la pregunta de Romina Cejas. ¿Qué debería decir el artículo 1 de la Constitución? ¿Sí? Hailey. Bueno, yo no lo escribí, pero creo que lo tengo claro. El artículo 1 en la actual Constitución dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Eso se cambió. Y actualmente dice: los hombres y mujeres nacen libres e iguales, ¿no? Creo que la Constitución nueva debe mantener el concepto de personas, y no solamente que nacen libres e iguales, sino que el Estado de Chile garantiza todos los derechos humanos de las personas en este territorio, incluyendo a las personas migrantes, incluyendo a las personas de sus diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, situación de discapacidad, orígenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los cambios. Salirnos del binarismo hombre y mujer, hablar de personas y hablar de personas como sujetos de derechos humanos. Y por otro lado también el artículo 1 dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Creo que también eso hay que cambiarlo, puesto que ahí está el germen del individualismo, de esta ideología del metro cuadrado que nos hace que no nos metamos en lo que le pasa al otro y que cada uno se rasque por sus propias uñas. Debiera ahí decir que el núcleo fundamental de la sociedad son las comunidades y los territorios. Eso creo que es como las dos cosas importantes. Les dejo a mis compañeros el resto del artículo 1 porque es bien complejo. Gracias, Hailey. No sé si Samuel o Julio quieren aportar, porque también eso es bastante consistente, ¿no? Dale, Julio. Que más que generar un texto, yo creo que hay que mirar también experiencias que son de otros países, y tampoco hay que ir tan lejos como a Europa o a Estados Unidos, y hay que mirar las experiencias que han tenido los países de Sudamérica, Bolivia, y ahí me gustaría compartir el artículo 1 que tiene la actual Constitución boliviana, que me parece que es un muy buen ejemplo por donde podríamos ir también en Chile. Dice que se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en una pluralidad, y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Yo creo que esa es una mirada integradora, plurinacional, que reconoce las distintas nacionalidades que conviven en un mismo país y que pueden ser un Estado unitario, social, de derecho. Pero eso va a pasar en la discusión que tienen que dar en la convención. Sin duda que también este es un proceso que nos invita a revisar otras constituciones, otros textos, que no se quede todo en ese altruismo, en esa poesía que queremos,
sino que también se vea los mecanismos de las leyes, cómo se va a llevar a cabo tal o cual cosa. Recuperar el litio y el cobre no es llegar y decir lo traigo para acá y listo. O sea, también hay tratados, hay cosas que hay que ver, que hay que revisar, y que yo creo que nos mantienen de alguna forma a todos en esa vigilia. Samuel, ¿quieres agregar alguna cosa al artículo? Sí, no, mira, yo creo que, bueno, uno puede tener como muchas ideas o puede querer representar muchas propuestas. Yo creo que es difícil que uno lleve un artículo redactado y todos te lo aprueben y todos te lo compren, por así decirlo. Y bueno, hay constituciones que más que un primer artículo, en la tradición chilena, el primer artículo como que fija ciertos principios, ciertas cosas como esenciales. Hay otras constituciones que tienen lo que se llama un preámbulo, que es estos son los principios de esta constitución. Entonces uno puede escoger alguno de los dos caminos. Siguiendo la tradición chilena, yo creo que si vamos a establecer algunos principios, quizá lo que a uno le gustaría o lo que uno cree que debiese tener, comparte un poco lo que decía Julio, lo que dice Heidi, ¿no es cierto? Yo creo que un reclamo inicial, y yo creo compartido, y que de hecho desde la revuelta popular, pero desde siempre, ¿no es cierto?, que este sea un Estado plurinacional, o sea, que respete a todos los pueblos y todas las naciones que lo habitan. Yo creo que es un concepto a lo mejor para algunos novedoso, para algunos inentendible, para algunos provocador, si tú quieres, pero yo creo que la plurinacionalidad debe estar en alguna parte, si no en el preámbulo, en uno de los primeros artículos. Lo otro, la democracia participativa. Yo creo que estamos cansados, y yo creo que parte de la crisis social, parte de lo que nos llevó a donde estamos hoy día, es la falta de participación y el hecho de que un grupo pequeño de poder, que además son comprados por algunas empresas que le dictan las leyes o que los sobornan o que se arreglan a sus parientes y a su entorno, son los que han provocado esto. Yo creo que una democracia participativa involucra que haya moción popular de ley, que haya revocación de mandato, que haya presupuesto participativo, etcétera. Entonces, teniendo ese concepto de democracia participativa, se abren varias cosas. El tema del respeto a los derechos humanos yo creo que es esencial. Yo creo que vivimos una dictadura que fue una de las matanzas más crueles, de las 55 matanzas que se registran en la historia chilena, que ha cometido el ejército, la armada, nuestras propias fuerzas armadas, que tienen que defendernos a nosotros. Y yo creo que además se ha visto potenciado, ¿no es cierto?, desde la revuelta de octubre en adelante. El respeto a los derechos humanos también tiene que ser un valor esencial que tiene que estar recogido, si no en el primer artículo, en la base de los principios de una nueva constitución. Y efectivamente la diversidad, la multiculturalidad, que hoy día, claro, hoy día uno dice yo soy chileno, llevo 20 años acá, todavía no me reconocen, ni siquiera algunos como Patagón. Yo bromeo, digo que tengo pasaporte Patagón, pero también tenemos compañeros de otras nacionalidades, haitianos, colombianos, venezolanos, que también han venido a ser de Chile y de Coyhaique su patio o su territorio, y eso yo creo que también hay que de alguna forma tratar de englobarlo, tratar de resguardarlo en la diversidad, la multiculturalidad en relación a los territorios. Y lo otro, el tema de la preservación del medio ambiente. Yo creo que de alguna forma también tiene que estar contemplado en algún aspecto, para que después se desarrolle en otro articulado, pero los que habitamos este territorio, los que sabemos las particularidades que tiene, el tema del medio ambiental, el tema del equilibrio ecológico, que nosotros somos parte de la Tierra y la Tierra no es parte de nosotros, tiene que también estar recogido. Yo creo que como esa idea fuerza, más otras que el pueblo y los cabildos, las asambleas demanden, yo creo que tienen que estar recogidas y hacer el punch para ganar con esas ideas fuerza. Quizás quisiera también agregar que en la Constitución actual es como increíble, pero está, ¿no es cierto?, habla de las personas, luego de la familia, y en tercer lugar está el tema del tercer sector o los grupos intermedios, ¿no es cierto?, que en definitiva es el mercado, y a esos grupos intermedios es a los que se les garantiza su autonomía para cumplir todos sus fines. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que la nueva constitución debe tener como centro a las personas, a los territorios, al medio ambiente, y no como centro al mercado.
Muchas gracias, Hailey, Samuel, Julio. Y ahora, la última pregunta, para ir cerrando ya este conversatorio. Va a haber otras oportunidades en que probablemente seamos los mismos y un poco más, ojalá un poco más, para que vayamos también ampliando esto. Claudia Torres pregunta: si pudieran explicar cuál es el rol de un convencional constituyente dentro del espacio nacional para discutir y proponer una nueva constitución, pensando en que será un espacio diverso de independientes dentro de partidos y militantes de partidos. Yo creo que debería partir el militante más desde la tradición, Samuel. ¿Qué opinas tú de esto? Porque también Revolución Democrática es un partido nuevo, Hailey va de independiente, entonces por ahí. ¿Qué te parece? Mira, o sea, yo creo que cuando uno abraza yo soy militante social y militante político, cuando uno abraza la causa de representar a otros y representar derechos, representar intereses, efectivamente uno tiene que tener la capacidad y la posibilidad de poder conversar y de llegar a entendimientos. No a negociar, digo yo, porque uno cuando habla de temas macro, de temas constitucionales, no sé si la palabra negociar, en el sentido que tradicionalmente se entiende, puede ser aceptable, porque uno no puede, uno lo que entiende en el negocio es que uno tranza una cosa por otra, y aquí lo que nosotros queremos es que se establezcan ciertos principios, ciertas consideraciones mínimas por las cuales nos vamos a regir. El pacto social tenemos que construirlo con todos los chilenos y chilenas, con los que están acá, con los que están allá, con los que piensan similar y con los que pueden pensar distinto. Y bueno, serán las mayorías las que se expresen democráticamente, me lagrimea un poco el ojo, serán las mayorías las que se expresen democráticamente las que resuelvan. O sea, en la convención también van a haber 155, y si 104, que son los 2/3, están de acuerdo en que el cobre sea chileno, bueno, el cobre será chileno. Y si no hay acuerdo, la hoja en blanco lo que dice, ¿no es cierto?, es que serán las leyes las que determinen eso, será el próximo Congreso el que lo determine. Por lo tanto, uno tiene que defender los principios todo lo que pueda, ir a las votaciones y construir los acuerdos en torno a pisos mínimos. Y yo creo que el pacto social que vamos a construir va a ser sobre esos pisos mínimos, y donde no haya acuerdo a los pisos mínimos, bueno, la ciudadanía se expresará, ojalá en un plebiscito, ojalá en elecciones, ojalá en proyectos de ley, pero lo que no debemos, hay cosas que nosotros no vamos a poder dejar abajo, no vamos a poder dejar de pelear, porque yo creo que son las exigencias que el 80% expresó en el plebiscito de octubre. Y esos pisos mínimos nosotros los vamos a defender y los pelearemos todo lo que haya que pelearlo, y si no, que sea la democracia la que se exprese. Muchas gracias, Samuel. Julio, ¿qué respondes a lo que pregunta Claudia? Sí, desde mi experiencia reciente, yo milito en Revolución Democrática, que es un partido nuevo, y que es un partido que también nace gracias a que se rompe el binominal y permite tener mayor diversidad también dentro de lo que es el sistema político del país. Yo creo que ese es como el inicio de este proceso también de mayor apertura y poder transformador. Yo creo que el rol que tenemos nosotros, los que militamos, es claramente tener una sintonía con el territorio o el distrito que pretendemos representar, y al menos yo entiendo que los que estamos acá aspiramos a más allá de ejercer un rol de representante, y es un rol de efectivamente ejercer el mandato constituyente de la región, de las personas que habitan la región. Pero sí, la gente igual tiene que tener claro que nosotros tenemos principios que son públicos, hacia dónde apuntan nuestros principios como organización política. No es algo que no esté definido, sino que está definido, existe una definición. Al menos nosotros como Revolución Democrática nos planteamos superar el neoliberalismo, y ese es el camino en el que estamos, a través de la vía democrática. Y también abriéndonos hacia las personas que no necesariamente no quieren militar, pero sí también quieren incidir y tienen coincidencia con nuestros planteamientos políticos. Yo creo que también eso es un buen activo en términos de transparencia,
Y también yo creo que nosotros tenemos, al menos desde Revolución Democrática, estamos disponibles para lo que ocurra con el sistema político en adelante, porque nosotros también creemos que es necesario modificar el sistema de representación, cuando yo voto y dejo que la persona me represente y por ahí pueda ejercer su trabajo sin tener mayor control, a una democracia participativa donde se generen distintas instancias de incidencia, de referéndum, de votaciones, y también la capacidad de revocar el mandato de quien no cumpla con el encargo de la comunidad. Muy bien. Hailey. Bueno, en términos de rol, lo que nos corresponde, nos va a corresponder como convencionales constituyentes es redactar la nueva constitución y validarla, ¿no? Yo me imagino que los 155 convencionales constituyentes nos vamos a sentar en una mesa de iguales. Creo que ahí ya debiera desaparecer el tema de quiénes son de partidos, quiénes son independientes. O sea, creo que el diálogo va a ser solo posible, y este diálogo constructivo es solo posible en la medida en que seamos ciudadanos y ciudadanas, que vamos a estar ahí con un fin común, que es el de escribir la nueva constitución. Entonces, en ese sentido, claro, ahora podemos decir, ¿no es cierto?, venimos de diferentes quizás orígenes, algunos de partidos, algunos vamos a ser independientes, pero finalmente cuando nos sentemos a la mesa para escribir, vamos a ser todos iguales. Y creo que eso también es muy importante, que las personas también lo tengan en cuenta cuando vayan a votar, a ejercer su derecho a votar por los convencionales constituyentes. Muchas gracias, Hailey. Samuel. No sé, ahora contestaron los tres, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Como decía anteriormente, van a haber otras oportunidades que nos vamos a reunir. Como les decía también, me encantaría que hubiera más gente. Pero bueno, pronto será. Quiero darles las gracias, Julio, Hailey, Samuel, por esta tarde, por el conversatorio, por sus historias, porque también cuando nos cuentan historias revisamos la nuestra también, y eso es bonito. Y les quiero desear una feliz Navidad, que sea un momento lindo, que sea un hito, aunque estemos en crisis sanitaria, aunque estemos en crisis política, crisis social, y como sea, creo que siempre hay una ventanita donde podemos abrazarnos a los que queremos y estar tranqui un momento. Así que eso, muchas gracias a todos quienes se conectaron. El video va a estar disponible pronto en YouTube, y gracias también al Movimiento Aysén Constituyente por acompañar todo este proceso y por la transmisión compartida. Y gracias a Sergio Díaz también, que siempre está tras bambalinas apoyándonos. Muchas gracias. Nos podemos despedir. Ivonne, nos podemos despedir. Sí, claro, si tienen algo que decir, por favor, mañana es un día bonito y especial, así que, por favor. Sí, de despedirme, quería desearles felices fiestas. Como tú decías, estamos en una situación súper difícil, compleja, quizás no vamos a estar con nuestros familiares cercanos, pero hay que abrir el corazón nomás y pensar en las cosas buenas que se vienen. Y también dejar a todas las personas invitadas, si quieren sumarse al Movimiento Aysén Constituyente, contarles además que vamos a hacer primarias 4 y 5 de enero, así que también ahí pueden participar efectivamente con su voto. Así que eso, los dejo súper invitados y muchas gracias por la invitación. Samuel, Julio, ¿algo que quieran agregar? Por supuesto, dar las gracias a ti por el programa, a los chiquillos de Sergio ahí del Movimiento Aysén Constituyente, a Hailey, a Julio, que nos vamos a estar encontrando. Nos estamos encontrando mutuamente. Bueno, darle que tengan felices fiestas los que nos han escuchado, los que nos han soportado todo este rato, los que nos van a ver en otra transmisión.
sin duda uno habla de crisis y la filosofía oriental dicen que crisis también son oportunidades. Yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de hacerlas distintas y de también en lo personal y en lo familiar poder mirarnos y abrazarnos en forma distinta, dar gracias a la vida, como decía la gran Violeta, y poder estar en familia. Yo creo que no tiene precio. Para todo lo demás hay un comercial por ahí, pero estar en familia no tiene precio. Así que un abrazo a la distancia y que estén muy bien. Gracias, Samuel. Julio. Sí, yo también quiero agradecer a los hombres y mujeres que participan de nuestro movimiento, que le dedican tiempo a sacar esto. Quizás nosotros somos los rostros, los que aparecemos en este conversatorio, pero detrás de nosotros hay muchas personas que yo agradezco mucho su compromiso, su apoyo y sus palabras también, que nos permiten fortalecer este trabajo que no es fácil. No es fácil salir a hablar de temas políticos, sobre todo en este ámbito de desconfianza, pero sí creemos que nuestro planteamiento es honesto, es transparente, y sobre eso queremos hablar. Y también quiero mandar un saludo a las personas que no lo están pasando bien en este momento de pandemia, a quienes han perdido sus familiares, que esperemos que este momento pase pronto y ojalá nos volvamos a reencontrar, y eso con la esperanza de que podemos tener un mejor país si estamos todos presentes y todos participamos y nos escuchamos y respetamos nuestras opiniones. Por la libertad de todos los presos y las presas políticas de la revuelta, sí. Que no se nos olvide. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias.